El libro que se presenta hoy, como se ha dicho, está formado por artículos, intervenciones parlamentarias, que no tendrían más sentido si no es porque parece que está hecho ayer. Hace años, hace 20, hace 30, hace 15, se dijeron una serie de cosas en la tribuna del Congreso, en artículos, en intervenciones políticas, que merecieron la burla, la mofa, la befa, el escarnio y, dicho por el cachondeo, por parte de medios de comunicación y fuerzas políticas. Cuando se han ido cumpliendo aquellas previsiones, se habla de que el autor, yo, estaba tocado del arte de la adivinación, veía el futuro. No es verdad. Mis discursos, en el 98% de los casos, son hijos del trabajo colectivo, de hombres y de mujeres que eran dirigentes de Izquierda Unida y del Partido Comunista, que se dedicaban, entre otras cosas, a lo que muy pocos políticos se dedican ahora, a estudiar y a estudiar. Por eso, cuando yo era la voz de ellos, tengo que decirles que yo no tenía ninguna capacidad de adivinación, sino que era uno más que estaba explicándole a los españoles lo que el estudio estaba diciendo, que íbamos al desastre que hoy está pasando. Naturalmente, en vez de yo utilizar los términos que utilizaba en la tribuna del Congreso o en cosas que yo publicaba, voy a intentar, porque estamos ahora, y lo voy a intentar hacer de una manera muy sencilla, para no utilizar los términos que en mis intervenciones parlamentarias yo utilizaba. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que dijimos hace 20 años y se está cumpliendo? Es muy sencillo. Vamos a intentar coger un ejemplo de la vida cotidiana. Una familia normal y corriente tiene que afrontar dos tipos de gasto. El gasto diario, que es pagar el alquiler, la comida, la ropa, lo que se calcula, lo que se presupuesta. Y a veces la familia tiene unos gastos extraordinarios. De pronto hay que comprar un coche, o se compra una casa, o algo que ha sobrevenido y que no estaba previsto. Cuando esto ocurre, ¿qué es lo que hace la familia? Pues la familia sabe, si tiene dos dedos de frente, que para el vivir diario cuenta con el sueldo o los sueldos y que si sucede algo que no estaba previsto, tiene que pedir un préstamo. Pero, ¿qué ocurre en el primer caso cuando la familia se da cuenta que con el sueldo, con los sueldos, no tiene para el vivir diario? Que al llegar al 20 o el 21 de cada mes se queda en números rojos. ¿Cuál es la solución? Seguramente, si hay una familia loca, cogerá y pedirá un préstamo para que terminar el mes. Lo que pasa es que al mes siguiente hay que pagar el préstamo, con lo cual ya no termina el sueldo el día 20, sino que termina el día 15. Si sigue enloquecida y pide un préstamo para pasar el mes, se encontrará que el sueldo le termina el día 10, porque tiene que pagar los intereses. Sería una locura. Bien, pues entonces, ¿qué ocurre si se queda sin dinero al 20 de cada mes? Pues tiene dos salidas. Una, buscar la manera de tener más sueldo, otro ingreso, u otra, recortar, a comer menos o a vivir de otra manera. No hay otra salida que, repito, los ingresos o recortar gastos. Esto es normal cuando hablamos de cualquier familia. Lo que no puede hacer es pedir un préstamo para terminar el mes, porque es una locura. Al mes siguiente hay que pagar los intereses y, por tanto, el sueldo va cada vez cubriendo menos días. Hasta aquí todo es sencillo. Vamos a ver si esto pasa con el Estado. Y tengo que deciros que los economistas a veces la lían porque utilizan unas palabras tremendas para explicar algo que es sencillo. Los estados son como la familia. El Estado funciona y que tiene que pagar los salarios de los profesores, de los funcionarios. El Estado tiene el sostenimiento del Estado, los gastos de las Fuerzas Armadas,
todo lo que sale del dinero del pueblo, porque el Estado no pone ningún duro de su bolsillo, es el dinero del contribuyente. Y con eso tiene que mantenerse todos los meses. Son lo que se llama el gasto corriente, lo que se gasta simplemente porque funcione el Estado. Pero también el Estado se encuentra a veces que tiene gastos extraordinarios, que hay que hacer más carreteras, que hay que construir más ferrocarriles, que hay que hacer más pantanos, en algunos casos, y es un disparate, después hablaré de ello, que hay que comprar armamento porque estamos en la OTAN, en fin, gastos extraordinarios. ¿Cómo soluciona el Estado el problema de los gastos diarios? Se puede encontrar que con lo que recibe de impuestos no tiene suficiente. ¿Y qué tiene que hacer? Como la familia, tiene dos caminos. O el Estado recorta gastos, como ahora, y sigue recortando hasta que el estómago ya no se note, o una de dos, o busca la manera de tener más ingresos, que es la más normal, la que dice el sentido común. No hace falta ser un licenciado en economía, es buscar más dinero para que el Estado pueda terminar el fin de mes o el fin de año con sus presupuestos. ¿Cuál se ha recogido? Recortar gastos. ¿Y por qué no se ha buscado recortar ingresos? ¿De dónde podemos sacar más dinero en España para que el Estado no tenga déficit? Porque voy a hacer una afirmación seguramente inquietante. En España está sobrando en estos momentos dinero, y lo pretendo demostrar con datos y si alguien me lo pregunta. ¿De dónde podía sacar entonces el Estado más dinero para que no tenga déficit? Pues yo me voy a fijar en una información que pueden ustedes entrar cuando lleguen a casa en Internet y busquen Gesta, G-E-S-T-H-A, que es una organización de inspectores de Hacienda que se dedica a informarle a nuestro pueblo de lo que está ocurriendo tras la cortina de la economía y de los impuestos. Y estos señores inspectores, que saben perfectamente de qué se está hablando, dan los siguientes datos escalofriantes. En España se defraudan todos los años 90.000 millones de pesetas. Perdón, de euros. De euros. Es decir, más de lo que ha querido recortar el presidente de gobierno. Pero hay más. El 72% de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de España, que evaden el 72% de los 90.000 millones de euros. Pero hay un fraude que estoy repitiendo estos días, que pone los pelos de punta y que demuestra realmente a quiénes sirven determinados políticos y los gobiernos. Existe una cosa que se llama las sociedades de inversión de capital variable, SICAV. ¿Y en qué consiste una SICAV? Lo siguiente: un señor quiere pagar menos dinero, menos impuestos por su dinero y funda una SICAV, pero le ponen unas condiciones. Tiene que haber por lo menos 100 personas y entre todas juntar 2,4 millones de euros. Pero este señor es muy avispado. Imaginemos que soy yo. Bueno, como tenemos que estar 100 y juntar entre los 100 2,4 millones de euros, pues yo voy a poner 2 millones de euros. Y las 4 décimas la voy a repartir entre 99 personas más, que tocan a muy poquito. Son lo que llaman los inspectores de Hacienda los mariachis, lo que acompañan a este que tiene tanto dinero. Pero una vez que se juntan los 2 millones que yo he puesto y mis mariachis que han puesto el resto, hasta los 2,4%, ¿qué ocurre? En ese momento yo no pago el 35% de impuestos, pago el 1%. Claro, esto es un escándalo. Esto se llama robo. El caso es que los inspectores de Hacienda, cuando se dieron cuenta de que estaba un señor y su mariachi, quisieron meterle mano. Y cuando empezaron los trámites, se aprueba en el Congreso con el voto del PSOE y del PP, ambos juntos, Convergencia y Unión y el PNV, una ley por la cual esto se le quita a los inspectores de Hacienda y se le pasa a una entidad nueva que se llama Comisión Nacional de Valores. Y la Comisión Nacional de Valores lo primero que dice es,
aquí ya no se le mete mano a estos señores. Pero no solamente que no se le mete mano, sino las manos que se le habían metido quedan, tiene carácter retroactivo, que es una barbaridad en un Estado de Derecho. Lo que pasa es que no tenemos Estado de Derecho. Se le perdona lo que había hecho anteriormente, se le da la retroactividad a las leyes. Esto pasa en España. ¿De dónde podía salir además más dinero? Pues los estudios de estos señores dicen que si aquí el nivel de vida fuese el de Suecia y por tanto los impuestos de Suecia, tendríamos todos los años 200.000 millones de euros más. Por eso cuando dicen en España no hay dinero, decid, eso es mentira. Hay dinero, el problema es si se quiere ir por él o no se quiere ir por él. Si se va a los paraísos fiscales, si se coge la fiscalidad, si se tiene el valor cívico de meterle mano a uno de los problemas más gordos que hay junto con la economía sumergida. Bien, ya tenemos una primera explicación. El Estado no quiere tener más ingresos, pero no porque el Estado sea misericordioso con los que tienen dinero, es que el Estado es el dominguillo, el criado del auténtico poder económico. Y ya es cuestión de que los españoles y las españolas despierten. Quien manda en España no es Rajoy, es Emilio Botín, presidente del Banco de Santander. Es Francisco González, presidente del Banco de Bilbao. Y los empresarios estos que defraudan el 72%. ¿Quién es Rajoy? El manijero, el capitán, el mayordomo, lo que ustedes quieran, pero no es el poder. Y el problema nuestro es cuando equivocamos y confundimos poder con gobierno. El problema nuestro es con el poder. Lo que pasa es que el gobierno se interpone porque es el fiel manijero de ese poder. Hasta aquí ya vemos lo que son los impuestos que el Estado tenía que recaudar. Pero de pronto imaginen ustedes que igual que la familia que pide un préstamo para los gastos del mes, el Estado se vuelve loco, y se ha vuelto loco, y hace lo siguiente: como yo no tengo suficientemente dinero para pagar los gastos, y como yo no quiero sacarlo de donde debo sacarlo, pues ¿qué hago? Pues igual que la familia que si de pronto no quiere pedir el préstamo, dice, hoy, pues para acabar el mes voy a vender el comedor, y vende el comedor. Se pone una mantita en el suelo y allí se come. Al mes siguiente pasa lo mismo, y se vende el dormitorio. Si estamos en verano, se duerme en la mantita, hasta que se vende la batería de cocina. Es decir, la familia se arruina tontamente porque comienza a vender su ajuar, su mobiliario. Pues el Estado hace lo mismo, vende las empresas del Estado para tener dinero que al mes siguiente le va a servir. Se vende tabacalera, Endesa, gas natural, venden el sector público y lo venden las empresas precisamente que ganaban más dinero, se venden a la empresa privada. Esto es un disparate tremendo. España se ha quedado sin industria, sin empresas del Estado, las ha mal vendido por el disparate de concepción económica. Siempre queda otro camino, el camino de la deuda. Como la familia cuando llega un gasto dice, bueno, voy a pedir un préstamo. Y la deuda, imaginemos que un Estado necesita deuda, necesita endeudarse para pagar carreteras. ¿Cómo se hacía antes? Pues el Estado tenía un mecanismo que funcionaba. El Estado español iba en busca del Banco de España, que era un banco del Estado, bajo la directriz del gobierno, como debe ser, y le decía, necesito tanto dinero. Y le echaban tanto dinero y se pagaba un 1%, muy pocas veces el 1,5%, muy pocas veces. Y así funcionaba. El Banco de Francia le prestaba al Banco francés, el Banco de Italia le prestaba al gobierno italiano. Hasta que llega el Tratado de Maastricht, al cual nos opusimos como fieras porque sabíamos esto que voy a decir. El Tratado de Maastricht, que fue recibido magníficamente por PSOE, por PP, por Convergencia y Unión, y por los dos grandes sindicatos también, dice entre sus cláusulas que a partir de entonces los gobiernos no podían pedirle dinero prestado a sus bancos centrales.
Es decir, a partir de entonces, el gobierno español no podía pedirle dinero al Banco de España. Y la pregunta es obvia, entonces, ¿a quién le pedimos dinero? A la banca privada. A los bancos españoles, bancos franceses y bancos alemanes. ¿Y cuál es uno de los efectos más perniciosos? El año pasado y los años anteriores. El año pasado, calculando lo que hubiese tenido que pagar el gobierno español por intereses de la deuda, si los hubiese tenido que pagar al Banco de España, a lo que ha tenido que pagar a la banca alemana, la diferencia han sido 23.500 millones de euros. Simplemente por aplicar el Tratado de Maastricht. 23.500 millones de euros por pagar una deuda que podía haberse pagado de otra manera. Tratado de Maastricht. Y claro, esto llega ya al colmo cuando se crea un Banco Central Europeo que no tiene a nadie por encima de él y que hace una cosa muy curiosa. El Tratado de Maastricht le prohibía a los gobiernos pedir dinero prestado a su banco. También le prohíbe a los gobiernos pedir prestado dinero al Banco Central Europeo. ¿A quién le presta el Banco Central Europeo entonces? A los bancos privados. Y se lo presta al 1%. ¿Y qué hacen los bancos privados cuando reciben ese dinero al 1%? Hombre, se lo van a prestar al pequeño empresario. Hombre, no nos riamos. No se lo prestan a nadie. Cogen y compran deuda del Estado español que se ha endeudado para arreglar sus pufos y le venden lo que le costó un 1% al 7%. Esto se llama robo. En la Edad Media era la condena y la horca. Ahora no. Ahora son medallas y guantes titulares en los periódicos. Esta es la situación. Por eso, cuando ustedes lean en los periódicos, el periódico de ayer, una expresión que tras la cumbre europea se ha prohibido por la señora Merkel, que es la capataz mayor, tampoco es el ama ni el poder la banca alemana. Se ha prohibido la recapitalización directa de la banca. Claro, el pueblo español lee esto y ¿qué quiere decir? Lo voy a explicar. Porque una de las cosas que tienen que hacer los políticos es explicar, socializar el saber, socializar el conocimiento y que la gente haga después lo que quiera. Pues se trata de lo siguiente. Como la banca española, esa banca tan buena que decía Rodríguez Zapatero, se ha demostrado una banca ladrona, estafadora, despilfarradora, que está hasta aquí de pufo, de crédito, de robo y de asalto, casi a mano armada, el Estado ha ido a solucionar el problema de la banca. Y claro, la banca sigue tragando dinero, pero hay un momento en que el Estado o el gobierno dice, bueno, ya está bien, ¿por qué el dinero que debe la banca española a la banca alemana? ¿Y por qué le debe dinero la banca española a la banca alemana? Vámonos otra vez a recordar una época del ladrillazo. ¿Cuántas casas? ¿Cuántos pisos? Se le decía a la gente, no, endéudate, saca un préstamo para la casa y también para el coche. Nos metieron como el drogadicto mete al cliente en la droga y hoy le echan la bronca al pobre drogadicto. Hoy la bronca es al pueblo español, porque gastó por encima de sus posibilidades y estaba todos los días en la televisión, compra, endéudate. Pues bien, cuando los bancos empezaron a prestar dinero para el ladrillo, ya sabemos lo que ha pasado con el ladrillo, los bancos se les acabó el dinero. ¿A quién le pidieron los bancos españoles dinero para hacer préstamos a los españoles? A los bancos franceses y a los bancos alemanes. Y hoy resulta que el problema que tiene la banca es que le debe a la banca alemana. Y cuando hablan de rescate, no están hablando de que a España va a pedir un préstamo para ustedes, o para ustedes pequeños empresarios, a ver si despertáis un poquito. Le da dinero para que la banca española pague a la banca alemana. Es decir, Alemania da dinero a España, le cobra unos intereses que vuelven otra vez a Alemania. Y esto se llama rescate, realmente es un secuestro, pero la palabra que se utiliza es rescate. Pues bien, ¿qué significa esta recapitalización? Pues que se le ocurrió al gobierno español y a otros con buen sentido, miren ustedes, si la banca es la que tiene el problema, que la banca pida el crédito.
y que la banca española le pida el crédito a la banca alemana o a la Unión Europea. No, dice la señora Merkel, no, miren ustedes, no nos fiamos de la banca española. De modo que el préstamo que yo le voy a dar a la banca española, usted, gobierno español, lo avala. Usted se compromete a pagar los intereses si la banca española no paga. Es decir, que ustedes, españoles, y yo, somos los que avalamos los pufos, los robos y las deudas que tiene la banca española con la banca alemana. Esto es lo que quería decir el periódico, pero utilizó estas palabras tan tremendas. Claro, esto significa que la deuda se va a disparar, que el déficit va a aumentar, y significa, don Mariano Rajoy dijo el otro día, el hombre seguramente ante la angustia una insensatez, que son 40.000 millones, nada, ¿qué va? Que van a significar algo que vamos a tener que pagar los demás por avalar esto. ¿Se dan cuenta qué es lo que hay detrás de todo este chiringuito? ¿Cómo funciona? Bien, una banca que, por ejemplo, se ha nacionalizado, la del señor Rato, que se dijo nacionalizamos para sanearla y después devolverla. Sanear Bankia ha costado 24.000 millones de euros. En los primeros días el señor de Guindos dijo, no, esto lo devuelve la Bankia. Ya han dicho, no se devuelve un duro. No se devuelve un duro. Son dinero a fondo perdido sacado de los bolsillos de los españoles. Y todavía hay españoles que se creen que han estado viviendo por encima de sus posibilidades. Me recuerdan estos compatriotas míos a los esclavos cuando estaban de acuerdo con la bota que les pisaba el cuello, que estaban de acuerdo con el yugo, cuando piensan igual que sus verdugos.